First of all, good morning, students. Have a nice day. Second of all, as you can see today, we have a new topic to study called trigonometric derivatives. So you've got to pay attention in this class, and let's begin. This topic in Spanish means derivadas trigonométricas. En realidad nosotros vamos a hacer la derivada ya de funciones trigonométricas, como pueden darse cuenta en la imagen y todo lo demás. Nos dice seno, coseno, tangente. Obviamente sabemos que hay otras derivadas que nacen de estas específicamente, pero por así decirlo, estas son las tres fundamentales. De ahí vienen los que son las inversas y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener el día de hoy? Es aplicar las reglas de la derivación de las funciones trigonométricas a ejercicios. Eso es nuestro tema o nuestro objeto de estudio de lo que siempre vamos a tomar en consideración, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué son las derivadas de las funciones trigonométricas y cómo nosotros podemos trabajar con estos. Si nos damos cuenta, aquí nos dice las derivadas de las funciones, bueno, nos dan primero las funciones trigonométricas y las derivadas. No hay mayor ciencia. En realidad, con las derivadas trigonométricas, por lo general, siempre se reduce mi expresión algebraica o se mantiene con los mismos términos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, no es que como a comparación de las funciones normales, sin seno, coseno, tangente y todas las demás funciones trigonométricas, estas funciones trigonométricas al rato de derivar se transforman a otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, miren, la función trigonométrica del seno, al rato de derivar, nosotros vamos a tener como resultado el coseno. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, con el coseno, la derivada va a ser el menos seno. Con la tangente va a ser la secante cuadrada de x, que en realidad este es 1 sobre el coseno cuadrado de x, como para tener en consideración de que no son terminologías nuevas, o tal vez sí, pero la mayoría de estas es únicamente sacados de estas fundamentales, como les dije, seno, coseno y tangente. Miren, hay veces en los que se trabaja en la calculadora o incluso en algunos programas como la palabra sin, hay otros que se trabajan con la palabra sen, que significa seno también, ¿sí? Igual aquí tan, algunos le trabajan con tangente, tan como tangente o solo TG como tangente, ¿ya? Tenemos la derivada de, bueno, la función cotangente de x, la derivada menos cosecante cuadrado de x, la secante de x por la tangente de x, y la cosecante de x es menos cosecante de x por la cotangente de x. Estas fórmulas de aquí ustedes tienen que aprenderse. ¿Por qué? Porque es necesario, porque si yo no me sé cuál es la derivada de la tangente de x, no voy a poder. Esas son muy diferentes a las funciones normales como las que veníamos trabajando, que únicamente le bajábamos el denominador y todo. Ahora, estas funciones trigonométricas se transforman a otras funciones trigonométricas, ¿ya? Y obviamente tenemos los arco seno, coseno y tangente que se mantiene de esta forma, pero no va a ser nuestro objeto de estudio esto por ahora, ¿sí? Entonces, comencemos directamente con los ejercicios, que es lo que nos interesa, porque únicamente tienen 7 ejercicios para resolver hoy y 5 ejercicios para resolver el viernes, que es de este tema mismo, ¿sí? Ahora, vamos a calcular y vamos a comenzar con lo que nos dice. Van a ver que es súper sencillo esto, siempre y cuando estemos concentrados y me pregunten cualquier inquietud que tengan, pero aquí, ¿sí? Dice, calcular la derivada de la siguiente función. No les iba a poner calcular la derivada de la función seno de x porque vamos a poner coseno de x directamente, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer aquí es ya relacionar las operaciones que hemos venido estudiando con las de ahora. Por ejemplo, esta función f de x está en una multiplicación. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos en específico. Tenemos el 2x y el seno de x. Entonces, al rato de nosotros derivar la función de x, como está en una multiplicación, tenemos que acordarnos la definición de la derivada en una multiplicación, que era la derivada de u por b más u por la derivada de b. Eso tenemos que acordarnos como principio básico de una derivada cuando estamos trabajando con las operaciones de la multiplicación. Entonces, miren, esto es u, que es 2x, y seno de x es b, ¿ya? Entonces vamos a ir derivando uno por uno y vamos a ir teniendo la respuesta como tal. Ahora, en este caso, vamos a ver, nos toca derivar primero u. ¿Cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2, y a eso le multiplicamos por
seno de X, ¿ya? Incluso hay veces en los que podemos dejar de lado los paréntesis y únicamente poner cuando no es necesario, obviamente. 2 seno de X más U, que en este caso es 2X, multiplicado por la derivada del seno de X. ¿Y cuál es la derivada del seno de X? Ah, la derivada del seno de X es el coseno de X. Y ya tenemos prácticamente resuelto el ejercicio, ya derivamos. Ahora, obviamente que aquí podemos sacar factor común, si es que quisiéramos, pero una de las cosas en las que podríamos dejar es desde este resultado. Ahora, como les dije, podemos sacar factor común que únicamente sería el 2, ¿no es cierto? Porque el 2 se repite tanto en el primero como en el segundo. No me vayan a decir X, porque en este caso, aquí tenemos que entender que cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, esas X, como las que ustedes ven dentro de estos paréntesis, son argumentos y esos no se pueden tomar como valores normales, como que pudiéramos sacar factor común de ángulos, ¿ya? No hay cómo. Entonces, el único factor sería 2 y le multiplico por sus acompañantes, que sería seno de X más X coseno de X. Y ya está el resultado. Esta es la derivada de la función como tal. Si se dan cuenta, no es gran ciencia, únicamente tenemos que seguir reglas, seguir las fórmulas, por así decirlo. En este caso le dejé con esta fórmula de que es la de la multiplicación y únicamente trabajamos con esto, ¿sí? Preguntas con este ejercicio. Entonces, esta sería ya la respuesta. Esta sería ya la respuesta. Preguntas hasta aquí, chicos. Si estamos prestando atención, si estamos entendiendo, si no me lo hacen saber y me dicen nomás, ¿ya? Vamos con otro ejercicio. Tenemos derivar e elevado a la x por tangente de x. En este caso, vamos a seguir esta misma fórmula de la función de x porque está en una multiplicación, si nos damos cuenta. Ahora, ¿cuál es el término nuevo que se adhiere a lo que vamos a estudiar o a nuestros esquemas mentales a partir de ahora? Es esta función e de x. Les explico brevemente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto ya la derivada de un logaritmo natural? Asimismo tenemos como que lo contrario, digamos así, como lo que es un exponencial. Ahora, en este caso de las exponenciales, cuando nosotros queremos derivar, tenemos una función f de x igual a e elevado a la x, que esta es una función como tal, es un valor exponencial que tiene su valor en específico, ¿sí? La derivada de esta función es la misma, o sea, e de x, la derivada sigue siendo e elevado a la x. En este caso, este es un término que no cambia, a excepción que tenga, digamos, una 2x acá y tenemos que hacer regla de la cadena. Pero si solo está así, nosotros tenemos que tener en consideración que la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Ya, ese sí es uno de los términos más sencillos al rato de derivar porque no cambian nada. ¿Ya? A excepción que tenga otros términos en el exponente, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero en realidad eso tenemos que tomar en consideración. Ahora, vamos a derivar la función de x. La función de x nos dice, está en una multiplicación porque u es de e elevado a la x y b es tangente de x. Entonces vamos a tomarlo como tal. Vamos a derivar y seguir la fórmula de esta porque está en multiplicación, como les había dicho. Entonces, la derivada de u, sabemos que la derivada de e a la x sigue siendo e elevado a la x. Le multiplicamos por u, que sería por v, perdón, tangente de x. Más, le copiamos el u, que sería e elevado a la x, por la derivada de la tangente de x o la derivada de v. Y vemos que la derivada de v es la secante cuadrado de x. Nosotros cuando estábamos haciendo el estudio de las funciones trigonométricas, pero en ecuaciones, yo ya les había dicho qué significa cada uno de estos y cómo se representaba. Entonces, lo único que nosotros ya tenemos derivado, aquí sí podemos sacar un factor común muy notorio, como es el que se repite, el e a la x. Entonces, le voy a sacar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, esto sería igual a
e a la x como factor común de los dos términos. Factor común digo porque se repiten ambos. Y le multiplico por sus acompañantes, que es tangente de x más la secante cuadrada de x. Ahora, aquí hay de dos formas o de dos maneras. Una de ellas es desarrollar cada uno de estos y poder a veces simplificar, como por ejemplo la tangente de x es seno sobre coseno, la secante cuadrado de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero por lo general siempre se le deja así, ya está, porque no queremos hacer más grande la expresión. Entonces le dejamos tal cual. Esta sería la derivada de la función e elevado a la x por la tangente de x, ¿sí? Preguntas, chicos. Pregúntenme algo ahorita. O si está todo entendido, señor Cobos, ¿está muy entendido este tema? O bueno, lo que estamos haciendo porque todavía no terminamos. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos con otros ejercicios. Aquí ustedes saben que prácticamente en la matemática tenemos un poquito de teoría, pero en la práctica tenemos que ser expertos y tener en consideración todo lo que les acabe de decir. Eso es la teoría, solo este cuadro, no hay más. Si ustedes quieren irse a ver métodos más simplificados, lo va a ver cómo, porque esto es lo que tenemos que seguir. En las derivadas tenemos que seguir reglas y nada más. Ahora, déjenme ver. Ya tenemos esto, nos dice, calcula la derivada de la siguiente función. Ya vamos a empezar a hacer como un poquito más de, un poquito más específicos, un poquito más complejos. Aquí se me fue la x, aquí no viene la x, ¿ya? Solo viene al cuadrado porque todavía no aprendemos una x elevado a una x, ¿ya? Entonces únicamente tenemos la función f de x igual a x más 5 elevado al cuadrado por el coseno de x. Aquí nosotros vamos a ir, en este caso, poniendo todo lo que nosotros hemos aprendido ya. Por ejemplo, ya aprendimos lo que es una potencia, entonces vamos a trabajar teniendo en consideración de que esto es u y esto es v, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la fórmula que les había dicho, u por v, les voy a volver a, bueno, ya no les voy a volver a copiar. Pero tenemos que seguir. Primero es la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de una potencia? En la potencia le bajo como un exponente, sería 2 por x más 5, y le derivo lo que hay dentro del paréntesis, porque aquí tenemos que seguir lo que es la regla de la cadena. Y como solo estamos derivando lo que es la potencia, entonces vamos a derivar ahora lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de x? 1, 1, perfecto. ¿Y la derivada de 5? 0. Exacto, entonces únicamente me queda como 1. Y a esto le multiplico por b, que es el coseno de x. Más, en este caso es, copio la u, que sería x más 5 elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces tenemos esta parte en específico, ¿sí? Ahora, le voy a poner entre paréntesis para que no piensen que es una resta, ¿ya? Es una resta, pero en una multiplicación. Ahora, eso es la derivada. Ya terminamos de derivar, ahora sí vamos a reducir lo más que se pueda la expresión. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar números con números, si es que hay, por ejemplo, el 2 por el 1, 2. Me queda x más 5. Por el coseno de x. Más, lo de acá se queda, no, aquí sí puedo hacer, por ejemplo, miren, coseno de x. Aquí es más por menos, que es del menos seno de x, sería menos x más 5 elevado al cuadrado por el seno de x.
Y ya está lo que es un poco simplificado. Ahora tenemos un denominador, por así decirlo, perdón, un factor común. En el caso nosotros tenemos que se repite x más 5 y aquí también se repite x más 5, pero elevado al cuadrado. Siempre ponemos el menor de ellos, que es x menos 5. Bueno, en este caso x más 5. Entonces, abro paréntesis, factor común x. Así quiero que me envíen las respuestas, chicos, verán, porque vi en algunos de los casos que me enviaron los deberes que sí hacen la derivada, pero no le resuelven a lo que ya le derivaron, le dejaron únicamente como multiplicación y de eso no se trata a veces, se trata de desarrollar lo más que se puede. Le pongo únicamente sus acompañantes, que sería 2 por el coseno de x, más, como se repite 2 veces el x más 5 por la potencia que me indica, entonces únicamente le pongo a 1 porque ya le puse adelante a otro, por el seno de x. ¿En qué me equivoqué? En esto, aquí es menos. Y ya está. Esta sería la derivada de la función de la que nos dieron. Cada vez vamos a ir subiendo el nivel de complejidad de estas derivadas, no únicamente trabajando, porque es sencillo decir, poner derivar la siguiente función coseno de x. Ustedes ponen menos seno de x, porque ya es dado por una fórmula. Pero nosotros tenemos que contextualizar esto y llevarles siempre a niveles más altos, con mayor complejidad, porque de eso se trata también, ¿ya? Ahora, preguntas con este ejercicio. ¿No? Vamos con otro entonces. Verán que de eso se trata el deber. Dice, calcular la derivada de la siguiente función y nos dan la función como tal. Entonces, solo permítanme aquí. Ya. Voy a borrar todo esto. Entonces, tenemos esta función. ¿Qué es U y qué es B? Tenemos en consideración de que esto es U, de aquí, lo de aquí, esto es U, y la secante de X es V, ¿ya? Ahora, como están en una multiplicación, de darse cuenta, no es necesario de que esté el signo por o el puntito o algo. Nosotros ya estamos en segundo de bachillerato y tenemos que entender que ya, obviamente, esta es una multiplicación como tal. Primero déjenme ver quiénes están prendidos sus cámaras, porque si no, no les voy a tomar lista. Mateo, por favor, prenda su cámara y señor Almeida, estoy esperando de su cámara. Los demás tienen problemas con el señor Chacha, Caes y Bermel. Ahora, entonces, tenemos f de x. Vamos a derivar la función de x. Vamos a derivar la función y como está en una multiplicación, entonces tenemos que seguir el protocolo, por así decirlo, ¿ya? Primero es la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de 3x elevado al cuadrado? Les escucho. ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? 3x. 6x, perfecto, 6x. Multiplicado por v, que sería la secante de x. La secante de x. Ahora, más u, que en este caso me queda 3x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la secante de x. Entonces, en mi tabla voy y busco cuál es la derivada de la secante de x, y es esta, miren. La derivada de la secante de x, aquí está. La derivada de la secante de x es secante de x por la tangente de x. Esa es la derivada de esa función. Por lo tanto, le voy a poner como tal, secante de x por la tangente de x. Cabe recalcar que ustedes verán algunas veces solo así. En vez de la tangente verán solo TG, que es también tangente, ¿ya? Ahora, de aquí ya tenemos derivado. Lo único que tenemos es que simplificar y aquí sí podemos hacer una simplificación, digo, en forma de reducir la expresión, porque tenemos un 6 y un 3. El factor común entre ellos sería el 3. Tenemos una x y una x al cuadrado. El factor común sería el menor de ellos, que sería x. Tenemos una secante y una secante. Como cuando son iguales, va uno de ellos, secante de x. Y a esto le multiplico por sus acompañantes, que sería 6 dividido para 3 a 2. X para x a 1, secante de x para secante de x a 1 también. Más
3 dividido para 3 a 1, x al cuadrado dividido para x a x, secante de x para secante de x a 1. Y como no tengo con quién dividir la tangente de x, entonces se queda como tal. Entonces, esta es la respuesta de la derivada. 3 veces x secante de x multiplicado por 2 más x tangente de x. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Solo déjenme, permítanme un segundo pasarle el link. Ay. Ya, ahora sí, lo siento, es que tengo que estarles pasando los links a los chicos de las clases y todo. Y ahora, veamos, 3x por la secante de x multiplicado por 2 más x tangente de x. Ese sería el resultado ya de la fracción. Si nos damos cuenta, ¿en cuántos pasos hicimos la derivada de una función trigonométrica? Únicamente trabajamos con 2 pasos, que sería este de aquí, como respuesta final, ¿ya? Teniendo en consideración únicamente estas fórmulas de aquí. Preguntas, chicos, hasta aquí. No. Ninguna. Entonces vamos con otra de aquí, otro ejercicio que les preparé. En este caso, miren lo que nos dan. Nos dice calcular la derivada de la siguiente función. Función de x igual a seno, pero miren que en el argumento yo le llamo al ángulo, pero específicamente se denomina argumento. Nos dice el argumento x al cuadrado más 3x menos 9. Y ahora, ¿cómo le resolvemos esto? Pues en realidad es sencillo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos, en este caso estamos con ese problema, si nosotros tenemos en el argumento algo diferente solo de x, porque aquí nosotros representamos a la x como cualquier valor. En este caso ya nos están dando ese valor, que es x al cuadrado más 3x menos 9. Lo que tenemos es que derivar normalmente. Por ejemplo, es como que si tuviéramos seno de todo esto de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? La derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces le pongo f' de x es igual a coseno de x al cuadrado más 3x menos 9. Señor Caucali, ¿qué derivamos? Bueno, ¿qué derivamos, señor Caucali? El seno. Exacto, ¿y qué nos falta derivar entonces? Para aplicar una regla de la cadena. Lo que hay dentro, ¿no es cierto? Nosotros solo derivamos el seno, pero no derivamos el argumento. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué no hicimos eso las veces anteriores? ¿Por qué no derivamos x? En este caso, me voy a permitir a llevarles a las otras diapositivas anteriores. Y tenemos algo como esto. Porque ustedes me dijeron, ¿por qué entonces no le derive x? Porque la derivada de x es 1 en realidad, ¿ya? Entonces tenemos que tomarle eso como en consideración. Pero en este caso tenemos esta función o este argumento como tal. Entonces tenemos que multiplicarle por la derivada de lo que no hicimos, que es el argumento. Señor Andrade, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Exacto, 2x. Más la derivada de 3x. 3. Exacto. ¿Y la derivada de 9? 0. Perfecto. Entonces, lo único que tenemos es que ordenar. ¿Por qué? Porque una cosa es el argumento o el ángulo y otra cosa es muy diferente dejarle como esto aquí, digamos, ya unidos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando ya estamos, digamos, haciendo la aplicación directa de estos ejercicios, lo que se tiende a hacer como estudiante es multiplicar dentro del argumento estos dos, pero tenemos que entender que esto es el ángulo y esto ya no es el ángulo. Entonces, yo puedo poner prácticamente de esta forma. 2x más 3 multiplicado por el coseno de
el argumento o el ángulo, que sería x al cuadrado más 3x menos 9. Y ya está derivado, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que tomar en consideración es eso, chicos, que estamos trabajando con funciones trigonométricas y con la regla de la cadena ya a la par, porque ya de eso, a partir de ahora, en todo lo que queda del bloque, vamos a hacer únicamente lo que se le denomina ejercicios de repaso, porque ya terminamos todo lo que teníamos que ver. Vimos las 6 operaciones básicas y ahora vimos los 2 casos excepcionales como el logaritmo y ahorita el exponencial, que es el exponencial mismo como derivada, y las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, de eso se va a trabajar todo ya como ejercicios de repaso y pruebas online que les voy a tomar, que ya estoy preparando. Ahora, preguntas hasta aquí. Eso sería, miren, 2x. Ahora, ¿por qué le puse adelante al 2x y no le dejé aquí mismo y multipliqué como un argumento normal? Porque como ya le sacamos de lado, porque ya estamos derivando el ángulo, entonces este ya no se trabaja como un ángulo, porque le sacamos de la función trigonométrica. Entonces, eso ya no se trabaja como un ángulo como tal, ¿sí? Entonces, se queda como tal. ¿Preguntas? No. Entonces, vamos a seguir con los ejercicios. Tenemos esta de aquí. Miren que incluso ya tenemos lo que es la multiplicación de funciones trigonométricas. Entonces, de igual forma, esto para mí representa u, el seno de x, y el coseno de x representa para mí v. Entonces tengo que trabajarle como tal. Le pongo la derivada de la función de x en una multiplicación tenía que seguir esta fórmula. Voy a volver a copiar porque siento que no están. Entonces esto sería más u por la derivada de b. Esa es la fórmula de la multiplicación, ¿sí? Ahora, en este caso vamos a ir derivando uno por uno y vamos a tener en consideración qué es cada uno de ellos. Vamos con el u', o la derivada de u. ¿Cuál es la derivada del seno de x? La derivada del seno de x es el coseno, miren. Derivada del seno de x es el coseno. Entonces yo le pongo como tal. Coseno de x y a eso le multiplico por b, que es el coseno de x. Aquí multiplicado por el coseno de x. Más u, que sería seno de x, multiplicado por la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? La derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces le multiplico a este por menos seno de x. Menos seno de x. Y aquí sí le hago todas las operaciones. Ya terminé de derivar, ahora lo que tengo que hacer es la parte algebraica para no dejar así tan feo la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto es coseno de x por coseno de x? Coseno de x al cuadrado. Y a coseno de x al cuadrado, o en este caso de las funciones trigonométricas es coseno cuadrado de x, ¿ya? Más, miren, más por menos de este de aquí es menos. Seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Y ya está la respuesta como tal. Y esta sería la respuesta. Ahora, obviamente que podemos nosotros trabajar con, simplificar más esta expresión, trabajando con las identidades trigonométricas que como ustedes ya estudiaron, por ejemplo, yo puedo poner el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, y ya puedo trabajar esta misma de aquí, escrito de otra forma, ¿sí? Entonces, dejémosle como tal solo por esta vez ahí, para no estar trabajando con identidades como tal. Esta sería la derivada de esta multiplicación de funciones trigonométricas, seno de x por coseno de x. Y tengo preparado un ejercicio más que sí me dio tiempo para hacerlo. Y sí tengo tiempo también para con ustedes. Veamos. Ah, no, ya sí. Ya, eso sería el tema, chicos. Ya eso es todo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Estas tablitas de aquí. Estas tablitas nos dan todo prácticamente, porque si nos damos cuenta que, como les dije, ya no hacemos nada más que únicamente la aplicación de fórmulas.
Ahora, en los deberes que les indiqué están todas las aplicaciones en suma, en resta, multiplicación, división, potencia y raíz, logaritmo y exponencial, y las funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tuviese, o si me dieran, por ejemplo, f de x, les voy a hacer un ejemplo aquí un poco rápido. F de x igual a e elevado a la 2x multiplicado por el seno de x, supongamos. Creo que ese es el deber que les puse. Ahora, ¿cómo le derivamos esto? Tenemos que seguir la misma forma de la multiplicación, porque si nos damos cuenta estamos trabajando con esa como tal. Entonces tengo que seguir esta fórmula. La derivada de u, que sería, esto es u y esto es v. Entonces, la derivada de e a la 2x es e elevado a la 2x. ¿Ya? Y a esto le multiplicamos por la derivada del exponente. ¿Por qué? Porque solo derivamos e nada más. Y en este caso tenemos 2 elevado a la x. Tenemos que derivar el exponente también. Solo en este caso, por eso les indiqué aquí. Solo en este caso hacemos esto, porque tenemos que seguir la regla de la cadena. Cuando veamos que algo no estamos derivando, tenemos que multiplicarle por la derivada de ese que estamos dejando de lado. Y a esto le multiplicamos por el seno de x, más u, que sería e elevado a la 2x, multiplicado por la derivada de b, que en este caso la derivada de b es coseno de x. Y aquí sí vamos a trabajar con lo que son ya el ordenamiento de las expresiones algebraicas como tal, sería igual a 2 elevado a la e elevado a la 2x por el seno de x multiplicado, o bueno, sumado más e elevado a la 2x por el coseno de x. Y más aún pueden sacar ya factor común, que sería e a la 2x, pero eso, bueno, ya les voy a dejar a ustedes de trabajo como tal. Este es, creo que es uno de los ejercicios que les puse en el deber. Entonces, de eso se trata el tema del día de hoy, chicos. Y